primer paso es comprender el poder de los egregores en las masas sociales y cómo estos influyen en los movimientos ideológicos y sociales. A continuación se debe explicar cómo escapar del dominio del egregor y por ende del contagio psíquico de la mentalidad colectiva, ya que el objetivo es mostrar cómo el individuo puede evitar ser absorbido por el pensamiento único de la masa social y no quedar atrapado ni sometido por la psique colectiva que controla el egregor. Las masas sociales se forman a partir de un motivo, una situación, una idea o un líder carismático que facilita la creación de vínculos entre sus miembros. Estas masas adquieren una identidad colectiva, responden a una ideología común y comparten creencias y emociones, lo que las lleva a actuar bajo una psique colectiva. En este sentido, un egregor surge y crece por la concentración de energías mentales y emocionales de un grupo. Es decir, cuando una comunidad se encuentra en una situación de crisis, entonces se produce una activación colectiva de los arquetipos, creando las condiciones propicias para la formación de egregores, ya que un egregor es un arquetipo encarnado, o sea, una representación simbólica de los valores, miedos o deseos colectivos que actúan sobre las emociones y conductas del grupo, a la vez que puede adquirir una forma definida conforme a las proyecciones psíquicas de la masa social, e incluso puede influir y dominar la mente colectiva, siempre que sea alimentado por las energías de fervor y exaltación del grupo. De hecho, la psicología de masas establece que la tradicional masa social es cuando la masa actúa como un solo ser y no como un conjunto de individuos. No obstante, una minoría social local puede convertirse en una masa social global como consecuencia de la época digital y globalizada en la que vivimos, e incluso puede transformarse en un grupo organizado para conseguir los objetivos de un colectivo concreto. De esta manera, una masa social puede estructurarse como un movimiento ideológico con capacidad para modificar las sociedades o para destruir y autodestruirse en un contexto caótico e inestable. En estos procesos, el egregor se manifiesta, influye y dirige desde la sombra colectiva, porque puede proyectar de forma externa la parte oscura y reprimida de cada individuo, es decir, todos aquellos traumas, frustraciones y aspectos negativos de la personalidad que se comparten a través de la psique colectiva. De ahí que el egregor pueda tomar vida gracias al odio, el miedo, el resentimiento y otras emociones que la comunidad había reprimido y acumulado durante mucho tiempo. Así pues, la sombra colectiva toma la forma de un egregor destructivo y autodestructivo que actúa como una fuerza cohesionadora que ofrece a la masa social un enemigo común o una causa que justifique su lucha. Además, este egregor, como fuerza psíquica colectiva, puede encarnarse en un líder carismático que es el catalizador que da forma y existencia al egregor. O en otras palabras, este líder colectivo puede ser un político o convertirse en un político, pero en realidad no es más que una personificación arquetípica que canaliza las energías del inconsciente colectivo. De hecho, este líder político o ideológico es conocido como el egregor viviente, porque se convierte en el receptor de las proyecciones colectivas, o sea, él representa la narrativa simbólica e ideológica de las proyecciones psíquicas de la masa social, no solo por su capacidad para movilizar a los miembros del grupo, sino porque su imagen se transforma en una figura arquetípica que alimenta y es alimentado por las energías psíquicas del grupo, ya que el líder es identificado y reconocido como un héroe, un guía, un salvador y un símbolo viviente que es adorado y venerado por la comunidad. No obstante, la masa social desconoce que el líder es un medio manipulado por un egregor que comprende las expectativas y temores colectivos y que sabe cómo provocar eventos para reforzar el poder y la presencia del líder en el grupo. Todo esto les hace creer y sentir a sus miembros que están haciendo lo correcto, porque su lucha nace de su conciencia social, porque tienen apoyo social, mediático y político, pero nunca piensan que están siendo manipulados por un egregor, o por una narrativa que les implantaron en sus mentes, o bien por los diseñadores de una agenda que elige qué masas sociales serán utilizadas como movimientos ideológicos para dominar y transformar sociedades. Teniendo en cuenta todo esto, cabe explicar cómo el individuo puede evitar ser absorbido por el pensamiento único de la masa social y no quedar atrapado por la psique colectiva que domina el egregor. Entonces, desde la perspectiva junguiana,
Cualquier movimiento de masas tiene la capacidad de activar arquetipos del inconsciente colectivo, creando una especie de contagio psíquico en el cual las personas son arrastradas por las emociones colectivas sin darse cuenta. Es decir, el egregor se manifiesta con esos arquetipos activos que controlan y gobiernan las emociones y decisiones del grupo sin que los individuos sean plenamente conscientes de ello. Así, en movimientos de masas, el egregor amplifica la emocionalidad colectiva, creando un contagio psíquico que lleva a las personas a unirse a una causa, no siempre por razones racionales, sino movidos por una fuerza emocional y arquetípica compartida. Dentro de esta dinámica, el egregor se alimenta de las emociones del grupo y a su vez, esas emociones fortalecen al egregor, de modo que los individuos se acaban entregando a un flujo psíquico colectivo que les inhabilita su pensamiento autónomo. Por esto, enfrentarse a un egregor implica fortalecer la conciencia individual y no perderse en la masa. Precisamente, para Carl Jung, la individuación ayuda a resistir la tentación de renunciar a la responsabilidad personal y sucumbir a la mentalidad de masas. Otra sugerencia del psicólogo suizo fue el estudio y comprensión de los arquetipos, ya que todo movimiento social o ideológico de las masas sociales está impulsado por uno o varios arquetipos, con los cuales se crea directa o indirectamente un egregor poderoso para cumplir la visión y misión del movimiento social o ideológico. Por este motivo resulta necesario identificar qué arquetipos fueron activados y quién realmente controla a la masa social. Es decir, hacerse preguntas permitirá mantener una perspectiva crítica y no caer en una identificación ciega con el egregor. Otra recomendación es analizar cómo las personas masificadas actúan proyectando sus deseos y miedos hacia un líder carismático o hacia una ideología concreta. O sea, para el psicólogo suizo, las proyecciones colectivas son la forma tanto de crear egregores como de alimentar a esas entidades psíquicas, o lo que es igual, es la manera de depositar la energía colectiva en un líder político o en una idea social, y estos serían algunos de los recipientes que utilizan los egregores. Por ello, es importante reconocer esas proyecciones, dejar de idealizar, defender o posicionarse social y políticamente en un contexto colectivo. En consecuencia, se cortará el trasvase de la energía proyectada y se recuperará la autonomía emocional e intelectual. Otro punto es que los movimientos posmodernos tienen un alcance mediático global, así que el egregor también lo tiene. Por eso, cualquiera que carezca de conciencia crítica es poseído por el egregor, o en otras palabras, es arrastrado por las fuerzas impulsivas y emocionales de las masas sociales, y esto conduce al individuo poseído a participar de la sombra colectiva, de una masa social que visibiliza sus aspectos reprimidos y que idealiza unas cosas y demoniza otras desde un discurso odioso, separatista y fanático, puesto que siempre tiene un enemigo específico y común, el cual es un medio extractor de energía colectiva para el egregor. Así que, para evitar todo esto, es preciso trabajar la conciencia crítica, la sombra individual y la autoobservación, especialmente en tiempos de crisis o en situaciones donde la sociedad es emocionalmente muy inestable. En este contexto, los egregores tienen mucho poder, porque la cultura de masas y la sociedad de masas les permite amplificar las emociones, creencias e ideas, dirigiendo de manera inconsciente las acciones del grupo e incluso buscando contagiar psíquicamente a esos individuos que no pertenecen a la masa, pero podrían ser integrados en un futuro próximo. En definitiva, el individuo debe mantenerse individualizado en un sentido psíquico, tomando una postura activa y consciente frente a estas fuerzas arquetípicas e irracionales de la psique colectiva. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.